porque Dios dice que respetemos a nuestras autoridades. Si usted no vota, no puede quejarse por el presidente que salga, ni delante de Dios, acuérdese. Tiene que votar porque Dios nos manda a cumplir con ese deber cívico, ¿no? Así que lo tenemos que hacer, ¿eh? Por el que el Señor le ponga en su corazón, pero vote. Bueno, pues vamos a entrar en el tema del día de ahora, la intensidad del amor de Cristo. Y vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona que aquí se encuentra, a cada familia. Pedimos tu bendición sobre cada familia, tu protección, tu gracia, tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto delante de tu presencia. Señor, que cumplamos nuestras responsabilidades cívicas también, Señor, votando por la persona que tú pongas en nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno que quiere lo mejor para nosotros, para nuestras vidas y para nuestras familias. Te pedimos que a través de esta enseñanza nos acerques más a ti, a reconocer nuestra necesidad de ti en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre, a ver si me ayudan arriba porque no quiere cambiar. Ok, fíjense, al observar con cuidado a los siervos de Dios más espirituales que yo he conocido en mi vida, fíjense, nos daremos cuenta que siempre están agradecidos con Dios. Esa es una característica. Una persona puede decir que es muy espiritual, pero si anda criticando, ya sabemos que es espiritual políticamente hablando. Porque si no, va a estar siempre agradecido con Dios, es una característica. Otra, se va a distinguir por mostrar un amor e interés genuino por la gente. Si no hay un amor e interés genuino, pues es que no hay esa espiritualidad de la que presume. Y por último, el ser humilde. Si una persona no manifiesta humildad, a mí me habla de que no está cerca de Dios. Porque una característica clave en Jesús fue su humildad siempre, ¿no? Siendo Dios, y siempre fue muy humilde. Y encontramos en ellos una característica común. Fíjese, la intensidad de su amor. No, sí cambia, lo que no pasa es que no me marca, no alcanza a señalar. Fíjese, Pablo lo aprendió de Cristo, dice, ahora sí. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. A él no le importaba ofrendar y dar de lo suyo para ayudar a la gente necesitada. Y aún yo mismo me gastaré del todo, en su salud, en todo, por amor de vuestras almas. Aunque amándoles más, sea yo amado menos. No le importaba. Tenía esa clase de amor, de entrega, aunque no se le correspondiera. Fíjese, el amor de Dios no es un amor de correspondencia. Yo tengo que amar, aunque la otra persona no me corresponda. Ahora, el amor de Dios, fíjese, es un amor que se entrega, ¿no? Un amor que se da. Fíjese, el amor de Dios es tan grande que aun siendo todopoderoso se humilló y nos amó al grado de enviar a su Hijo a padecer una muerte terrible en la cruz para salvarnos de la condenación. Fíjese, siendo todopoderoso, teniendo todo el poder para hacer lo que Él quiera, Él tomó la decisión de humillarse por amor a ustedes y a mí. Y fíjense que nos dice lo que nos dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, y ahí puede poner su nombre, a mí, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De esa manera nos amó. No le importó, Él quería que tuviéramos vida eterna. Bueno, Cristo manifestó en todo momento el amor de su Padre. Fíjense siempre. La Biblia nos revela la intensidad de su amor para con nosotros cuando gime diciendo una y otra vez, Simón, gracias, Simón, Simón, Marta, Marta, y al encontrarse con Pablo dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En esa repetición doble de un nombre nos habla de la intensidad de su amor. A ver, bueno. Fíjense, en todo el Nuevo Testamento no encontramos a ningún otro personaje duplicando un nombre como lo hace Jesús, con una gran pasión y compasión. Otros lo hacen pero sin esa pasión y compasión
que tanto contrastan con esta época de tibieza espiritual. Ahora tanta tibieza, tanta gente que habla del Señor como nunca antes, pero que muchos no están entregados a Él de corazón, ¿no? Jesús le dijo a Pedro, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Fíjense lo que dice, no estoy orando por ti para que no tengas problemas. Las broncas te van a venir, sino para que no falle tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, porque se iba a alejar del Señor, fortalece a tus hermanos cuando regreses, ¿no? Y con gran compasión añade otra vez, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Ya ven que se alejó del Señor ahí cuando lo negó, ¿no? El apóstol Pedro, tanto que había dicho que lo iba a seguir. Ahora, las únicas otras dos ocasiones cuando alguien en la Biblia clama pronunciando 2 veces su nombre, es cuando los discípulos estaban en una barca enfrentando una fuerte tempestad. Y vean lo que dijeron los discípulos. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, le gritaron, ¿no? Y el Señor estaba dormido. Mire, yo no creo que estaba tan dormido. Más bien que se hacía el dormido, porque en medio de una tormenta pues está difícil dormirse, ¿no? Se hacía el dormido para ver qué hacían los discípulos. Él estaba tranquilo, con paz, porque sabía que no le iba a pasar nada. Mientras el Señor estuviera ahí en la barca no iba a pasar nada a nadie, ¿no? Él lo sabía. Y por eso les tuvo que hablar después él. El segundo caso es el de las vírgenes insensatas que llegaron ante el Señor y encontraron la puerta cerrada. Fíjense, eran vírgenes. Esto nos habla de que de alguna manera había una bondad en sus vidas, ¿no? Como un creyente que es creyente, pero no tenían aceite en sus lámparas. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta, Señor, Señor, ábrenos la puerta, ¿no? Y Jesús les contestó, no las conozco. Qué tremenda palabra, ¿eh? Ustedes iban los domingos a amistad familiar, pero no tenían una relación conmigo. No las conozco. Agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora de la venida del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es uno de los versículos que asustan, ¿eh? Fíjense, el profundo clamor que los hombres muestran en el instante de un peligro de muerte, o que los perdidos manifiestan cuando se dan cuenta de su condenación, ese es precisamente el clamor intenso que diariamente nos muestra Cristo. Lo vemos también en el caso de Marta, la hermana de Lázaro. Fíjense, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ella estaba muy preocupada preparándole algo al Señor de comer, ¿no? Y le dije, Señor, mira, María, mi hermana, no me ayuda, ella está ahí contigo, ¿no? Y él le dijo, ella está ocupada en lo esencial, que era servir al Señor. Y la otra le estaba preparando unos taquitos al Señor, Marta. Y el Señor quería quesadillas. Entonces, la que iba a saber qué quería era la que estaba junto a él, ¿no? La otra le preparó lo que a ella le daba la gana, ¿no? Entonces, hay que preguntarle al Señor qué quiere, ¿no? Ahora, esto lo encontramos en las vidas de muchos creyentes, quienes debido a los múltiples afanes de la vida, las ocupaciones o la búsqueda de entretenimiento y placeres, están haciendo a un lado a Cristo. Y Él nos dice, Juan, Juan, María, María, José, José, Jorge, Jorge, ¿no? Me hace que faltó una. Bueno, ¿qué dice Jesús? Aquí faltó un texto, ¿no? ¿No viene abajo? ¿Qué dice Jesús? En Mateo 6, 19 al 20, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar, aunque tenga alarma, ¿no? Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Ahí es donde hay que acumular y sembrar, ¿no? Miren, esta hasta se fuman los billetes, ¿no? Y tiene 3 papadas, ¿no? Ah, caray. ¿No? Ahora, ¿tiene Cristo el primer lugar en tu vida? Es una pregunta que solo cada uno de nosotros la puede contestar. Muchos creyentes dicen que tienen a Cristo en su corazón, fíjense, pero no se dan tiempo para Él. No sé qué pasó, como que se desajustó, porque en la enseñanza anterior sí estaba bien la rayita y todo, ¿no? No leen la palabra. Bueno, yo sé que aquí no pasa, ¿no? Ustedes sí leen la Biblia completa, por lo menos una vez al año, ¿verdad? Pero hay unos que no leen la palabra, no oran, ¿no?
Alguien me ha dicho que el cristiano promedio ora 30 segundos al día. ¿Cuántos segundos ora usted? 5, pastor. Pero que no. No le adoran ni le alaban. Llegan tarde después de la alabanza y adoración. Y fíjense, el tiempo más importante, lo más importante de la reunión es el tiempo de la alabanza y la adoración, donde nosotros le ministramos al Señor, ¿no? Entonces, se han vuelto sordos al llamado de Jesús. Pepe, Pepe, Rosa, Rosa, ¿no? Y nos está dando el nombre, ponga su nombre también ahí. ¿Qué dice en Mateo 6:24? Nadie puede servir a dos señores. ¿Quién? Nadie. Pues menospreciará a uno y llamará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Tenemos que tomar una decisión. Solo uno de los dos puede ser nuestro Dios. Ahora, Cristo anhela que todos los que Él ama hagan extensivo su amor y su carga espiritual por tanta gente en el mundo, por aquellos que todavía no le conocen o le conocen equivocadamente. Muchos tienen a Jesús como un Dios muerto, que vivió pero que lo crucificaron y ahí quedó. Y no tienen claro que el Señor ya resucitó y que está en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre. Y está viviendo en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, en el corazón del creyente. Jesús te ama intensamente, nada más piensa en eso. ¿Qué dice Romanos 5:8? Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, fíjense, cuando no nos lo merecíamos, Cristo murió por nosotros. Ahora, Jesús desea que nosotros le amemos a Él más que a cualquier otra cosa en el mundo. Y que también amemos a nuestro prójimo. ¿Qué dice Marcos 12:30 y 31? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Tienes que poner todo tu corazón en la adoración a Dios, con toda tu alma, tus emociones, tu voluntad, tus sentimientos, con toda tu mente, ¿no? Y con todas tus fuerzas. Échale ganas, ¿no? El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Algunos dicen, ¿cómo tanto debo amar a mi prójimo? Porque nos amamos mucho a nosotros mismos. No hay otro mandamiento más importante que esto. De hecho, cualquier falla en un mandamiento es fallarle el amor a Dios o el amor al prójimo. Ahora, si realmente nosotros amamos a Jesús, como lo decimos, y vivimos en comunión con Él, amaremos a la gente y seremos sensibles a su gran necesidad espiritual de la gente. Vean, Jesús, después de que desembarcó, dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente que lo iba siguiendo a la orilla del mar de Galilea, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y fíjense, así está la mayoría de la gente. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas relacionadas con el reino de Dios. Así que tenemos que ver a la gente con esa compasión. Digo, la mayoría de la gente no sabe nada del Señor o tienen un concepto equivocado de Dios, no el concepto que la Biblia tiene de Dios. Ahora, otra intensidad que encontramos en Cristo, fíjense, es su clamor de aviso para que estemos siempre listos. Durante la última cena vemos a los discípulos inconscientes ante la tragedia que se acercaba. Fíjense, ellos discutían entre sí acerca del lugar que cada uno de ellos tendría en el reino del Mesías. Es lo que estaban discutiendo. Vean, tuvieron además un altercado, estaban discutiendo, estaban en pleito, no, que yo soy más importante que tú y que cuando el Señor establezca su reino, yo voy a ser secretario de gobernación. Y el otro, pues yo voy a ser de Hacienda, ¿no? Yo secretario de Educación Pública y el más importante va a ser mi puesto, más importante que el tuyo. Eso es lo que estaban discutiendo los discípulos después de 3 años de estar con el Señor. Nada más imagínense. Ahora, si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos estado diciendo? ¿Saben qué? Lo mismo. Ahora porque ya sabemos las consecuencias, pero si no, lo mismo. Ahora, Jesús les habló acerca de la grandeza, fíjense, de servir. Eso es lo que es grande. Y les dijo a ellos que estaban discutiendo de quién era el más importante, porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y se puso un mantel y le comenzó a lavar los pies a sus discípulos, ¿no? Imagínense el Señor, qué ejemplo les dio. Ahora, Jesús les recalcó la importancia del amor, pero fíjense, de un amor que sirve.
Y dice, este mandamiento nuevo les doy. Y ahorita van a ver qué es lo nuevo. Que se amen los unos a los otros. Esto no es nuevo porque eso ya lo decía desde el Antiguo Testamento, pero dice, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Eso es lo nuevo. Así como el Señor ama a sus discípulos, así nosotros debemos de amar a la demás gente, ¿no? A los discípulos del Señor. Ahora, y les dijo que por su amor a los demás, ellos serían identificados como sus discípulos. La marca registrada de un producto de un discípulo es el amor. Si usted no tiene amor, es falso el producto. Usted es cristiano, dice él que es cristiano, pero ¿no? Dice en Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Así que cuando nosotros como cristianos criticamos a otro cristiano, lo que estamos diciendo a los no cristianos es, yo no soy discípulo del Señor. Parezco, pero no soy. Ahora, Jesús les advirtió a sus discípulos sobre el gran peligro en que se encontraban. Ahí era la última cena. Y se puso a predicar que lo dejarían solo. Ven lo que dice en Marcos 26:31. Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y vean lo que dijeron los discípulos, ¿no? Pedro y los demás discípulos replicaron diciendo que nunca lo abandonarían. No, Señor, nosotros nunca te vamos a abandonar. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. ¿Y usted cree que cumplió? Lo negó 3 veces. Y los demás discípulos dijeron lo mismo, así que todos lo negaron. Todos, fíjense. De 12, 12. Uno peor, el Judas, imagínense, pero los demás también. Ahora, vamos a hablar de tiempos de grandes peligros y oportunidades. Jesús le advirtió a Pedro, Simón, Simón, y no quiere decirle sí, ¿verdad? Porque en algunos lugares dicen Simón. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandeados a ustedes como si fueran trigo. Y Satanás pide de ustedes y de mí también que nos quiere zarandear como si fuéramos trigo, hasta que se caiga el grano. Una buena zarandeada nos quiere dar, ¿no? Y Jesús le dijo, pero yo le pedí, yo no le pedí que no lo zarandeara. Yo he orado por ti para que tu fe no falle cuando seas zarandeado. La zarandeada nadie se la va a quitar. Y a todos nos viene, a ricos y pobres, buenos y malos, pecadores y no pecadores. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, le dijo a Pedro, porque lo iba a negar, fortalece a tus hermanos, ¿no? Ahora, el terrible peligro en que se encuentra la iglesia de hoy, fíjense, o la iglesia de Cristo en este tiempo, es el mayor de su historia, debido a tanta pornografía, violencia, vicios, ideologías perversas como esta de equidad de género, que anda con la bandera de que se proteja a la mujer del abuso del hombre, pero que están metiendo que hay 5 sexos, y les digo unos hasta 7 y otros hasta 9. Y fíjense, en medio de todo eso, el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Me encanta este versículo, el 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, estos son los cristianos, somos el pueblo de Dios, si nos humillamos, sobre el cual mi nombre es invocado, fíjense, es el pueblo que invoca a Dios, es el pueblo cristiano, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Vean, nos pide 4 cosas. Una, que nos humillemos nosotros los cristianos. Número 2, que oremos. Número 3, que busquemos su rostro. Y número 4, que nos convirtamos de nuestros malos caminos. ¿Cuáles? Algunos dicen, pues ahí tengo un pecadito chiquito, es como una lombricita. No, es una boa constrictor, pero ahorita está chiquita. Y si usted no la detiene a tiempo, va a llegar un momento que va a crecer, se le va a enrollar alrededor del cuerpo y le va a tronar los huesos, ¿no? Dice, si hacemos estas 4 cosas, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos. Si no las hacemos, ni siquiera nos oye. Ustedes pueden estar pidiendo sin que lo oiga el Señor. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A mí me impacta mucho esto de sanaré su tierra, fíjense. La responsabilidad de la situación de nuestro país, fíjense, no es culpa de los políticos. Es culpa de nosotros los cristianos, es lo que dice la Biblia. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, quiere decir que no estamos invocando su nombre, no estamos orando, no estamos buscando su rostro, no nos hemos convertido de nuestros malos caminos y por eso el Señor no nos oye, ni perdona nuestros pecados, ni ha sanado nuestra tierra.
Si queremos que Dios sane nuestra tierra, la responsabilidad es de los cristianos, ni siquiera de los no cristianos. La responsabilidad es de nosotros, porque nosotros somos los que podemos orar, invocar su nombre, buscarlo, convertirnos de nuestros malos caminos para que Dios nos escuche, perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Así que tenemos que empezar a buscarlo con más seriedad, ¿no? Ahora, si en algún tiempo la iglesia ha necesitado de mensajeros con un aviso urgente, es ahora. Muchos creyentes, tal como los discípulos en Getsemaní, están durmiendo espiritualmente hablando, ¿no? ¿Qué hizo el Señor cuando los tenía en Getsemaní? En Marcos 14, 37 dice, luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos en un tiempo de urgencia. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? Y Pedro, ¿de qué dice el Señor? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora siquiera? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y acuérdense que no estamos formados nosotros de cuerpo, alma y espíritu. El espíritu está fuerte, pero nuestro cuerpo es débil. Y le queremos dar gusto al cuerpo. Y por eso somos débiles espiritualmente hablando. Simón, Simón, es el gemido de Cristo a su iglesia entera. Satanás os ha pedido, ¿no?, que quiere zarandearnos, pero yo he rogado por ustedes. El Señor nos dice, Carlos, Carlos, Miguel, Miguel, Ana, Ana, ora por tu familia, ora por tu patria, ora por tus autoridades. Es lo que tenemos que hacer, que Dios ponga esa intensidad de clamor en cada uno de nosotros. Dice, no debemos de criticar al gobierno, debemos de orar por ellos, ¿no?, y pedir que el Señor ponga a las personas que deben estar ahí. Si nos llega uno que a nosotros no nos gusta tanto, pues es que no oramos. O a lo mejor no nos gusta el que el Señor quiere poner, ¿verdad? Porque no va a poner el que nos guste, sino que el Señor cree el que sea el mejor para que el reino de Dios siga creciendo. En algunos países ha crecido más el reino de Dios, ¿saben cuándo? Cuando ha puesto un gobernante impío y la gente se ha vuelto a Dios. Imagínense, hay muchas maneras, así que, Señor, guárdanos, ¿no? El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Tenemos que clamarle. Y el clamar no es, ay Señor, te pido por Petrita, tú bendícelas. Esas oraciones Dios ni las oye, ¿no? Tenemos que decirle, Señor, te pido por mi familia. Señor, tiene que salir de nuestro corazón. Fíjese, el Señor escucha la oración que sale del fondo del corazón, no la que sale de boca para afuera. La oración política Dios no la escucha. Tiene que salir del corazón. Es la que Él le interesa. Así que clama a mí y yo te responderé. Pero tienes que clamar. Otro clamor intenso del Señor es su amor por nosotros, sus hijos. Ven lo que dice ahí en Hechos 9:4 con el apóstol Pablo. Y cayendo en tierra el apóstol Pablo, la Biblia no dice que cayó de un caballo, pero es muy probable que haya caído del caballo porque estaba muy lejos Jerusalén de Damasco y lo más probable es que fue a caballo, ¿no? Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo 2 veces, Saulo, ¿no? Ahí le manifiesta un amor, le manifiesta un interés. Y Pablo le respondió a Jesús con estas palabras, fíjese. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ponte de pie. Ahí yo preparé una persona que es a Ananías, un hombre llamado Ananías. Y le dijo a Ananías, mira, habla con Pablo, imponle las manos porque está ciego y va a recuperar la vista. Señor, pero Pablo es un perseguidor de la iglesia. Yo lo he llamado y ni siquiera él sabe lo que es necesario que te va a sufrir por causa del reino. Y no le dijo a Ananías lo que iba a sufrir porque a lo mejor se echa para atrás Pablo, ¿no? Pero lo sufrió, ¿no? Ahora nosotros tenemos, fíjense, su palabra para saber qué hacer. Tenemos la Biblia para saber qué hacer. Y tenemos que buscar la dirección del Señor en la palabra. El amor de Jesús por el ser humano es tan grande, y fíjense, y se caracteriza por la entrega y el sacrificio. Este es un amor cuyas características son la entrega y el sacrificio. Ven lo que dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, ¿verdad? El amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No nos amó por haberlo amado nosotros a Él primero, sino que Él nos amó, y fíjense, nos amó primero, y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, antes de merecerlo. Nosotros no habíamos hecho nada para merecer nada.
El amor intenso de Jesús nos dice: Jorge, Jorge, Guillermo, Guillermo, Susana, Susana. Cuando no amas a tu prójimo, estás luchando contra mí. Así nos dice el amor de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Amamos a nuestro prójimo. Vamos a hablar del intenso amor y clamor de Dios. Fíjense, también en el Antiguo Testamento encontramos un intenso clamor en los labios de Dios. Cuando el Señor probó a Abraham, que es el padre de la fe, pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac en el monte Moría. Fíjense, ahí fue donde murió Jesús, en el monte Moría. Imagina esta escena. Abraham, con el corazón adolorido, caminó 3 días junto con su hijo y lo iba a sacrificar. Imagínense cada vez que lo veía: y tengo que sacrificarlo. El dolor que tenía era su hijo por el que había orado años y años, ¿no? Así que, con el corazón dolorido, pero en obediencia a Dios, ató a su hijo y lo puso sobre el altar. Y luego tomó un cuchillo y extendió su mano y lo iba a sacrificar. Pero vean lo que nos dice la Escritura. Y en ese instante Dios le dijo a través de un ángel, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Y Abraham respiró, imagínense, ¿no? En ese momento. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Dice, qué tremenda prueba. Por eso es el padre de la fe. No por las demás actuaciones. En esta actuación es donde se ganó el título del padre de la fe, ¿no? Ahora, ¿qué significa este amor intenso de Dios? Dice, Dios salvó a Isaac. Pero en ese mismo lugar, en el monte Moriah, por amor, Él entregó a su propio hijo para morir por nosotros en la cruz. Imagínense qué tremendo el amor de Dios, ¿no? Fíjense, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos, ¿no? Debemos estar dispuestos, dice 1 de Juan 3:16. Ahora, el cristiano, fíjense, que entiende lo que es el amor que se sacrifica, como el amor de Dios, por agradecimiento estará dispuesto a servir a Dios y al prójimo, sin importar su salud, su reputación o su bolsillo. A la hora de la ofrenda va a sacar el billete más nuevecito y de más alta graduación, ¿no? El Señor nos dice, Ricardo, Ricardo, Lucía, Lucía, ¿estás dispuesto a sacrificarte por los demás por amor a mí? ¿Qué dice Gálatas 6:13? Sírvanse unos a otros con amor, con un verdadero amor, ¿no? Ahora, encontramos en las Escrituras otro profundo clamor de Dios con respecto, fíjense, a la santidad. Cuando Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, fíjense, vio una zarza ardiendo y Dios lo llamó. Dice ahí en Éxodo 3, 4 y 5. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Él dice, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió Moisés. No como otros que dicen, ahí voy. Él, aquí me tienes, aquí estoy. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ahí le está hablando de un temor reverente a Dios que necesitamos. Fíjense, la santidad y la reverencia son tan importantes para Dios que sin ellas nunca lo podremos ver. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Busquen la paz con algunos, no con todos. Si el otro no quiere estar en paz, ya es problema de él, pero nosotros tenemos que buscarla. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué tremenda escritura, ¿verdad? Ahora, fíjense, es una gran falta de reverencia, la familiaridad con que lamentablemente muchas personas usan el nombre de Dios, incluso jurando en su nombre. Te lo juro por Dios. La Biblia dice, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. ¿Y cuánta gente dice, hasta los jóvenes, te lo juro por Dios? Tenemos que enseñarle que eso es pecado delante de Dios, ¿no? Ahora, en la antigüedad, tan solo tocar el arca ocasionaba la muerte instantánea al sacrílego, ya fuera con buena o mala intención. Por ejemplo, Usa, el hijo de Abinadab, él tenía otro hermano que se llamaba Ahío. Y Usa y el arca estuvo un tiempo en la casa de Abinadab, no sé si unos meses ahí.
Y fíjense, él pagó con la muerte por haber tocado el arca. Ve lo que sucedió en 2 Samuel 6 y 7 dice, al llegar a la parcela de Nacón, no solo era Naco, sino Nacón, ¿no? Es para que no se les olvide el nombre. No, todavía no termino. Los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Fíjense, con buena intención. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Hasta dice la Biblia que el rey David se enojó al ver lo que pasó. Pero vean lo que es importante para el Señor, la reverencia, el temor reverente a Él. David fue un hombre muy respetuoso de Dios y también de las personas que él ungía. Fíjense, en cierta ocasión, cuando le sugirieron matar al rey Saúl, que lo perseguía, quien ya estaba hasta endemoniado, y además a David le había dicho un profeta que él iba a ser el próximo rey de Israel, David le dijo a sus hombres, estaban ahí cerquita de él y le dice uno de sus soldados, mira, yo aquí tengo la lanza, él está dormido y aquí me lo clavo. De ahí salió que me clavo a ¿no? Aquí lo clavo y se muere, ¿no? Y ven lo que dijo David, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Y estaba endemoniado. Lo que estaba diciendo David es, Dios lo ungió a él como rey, y mientras Dios lo tenga ahí, yo no voy a levantar mi brazo contra él. ¿No? El Señor dijo que me va a poner en su lugar, que él lo haga. Y él lo hizo, y por eso el Señor dijo de David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, otro amor intenso de Dios es por las nuevas generaciones, por los jóvenes. Fíjese, cuando el joven y futuro profeta Samuel ministraba a Dios en la presencia del sacerdote Elí, dice en 1 Samuel 3:1, una noche Dios le habló 3 veces a Samuel y le dice, Samuel, Samuel, y Samuel se levantó y iba a ver al sacerdote Elí, y le dice el sacerdote Elí, yo no te llamé. En la 4ª vez, el sacerdote le dijo, mira, si te vuelve a llamar, seguro que es Dios, dile al Señor, he aquí tu siervo. Entonces, dice ahí en 1 Samuel 3, 10 y 11, entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Y ya le explicó que iba a mandar un juicio tremendo sobre Elí y sobre sus hijos, porque él no los había disciplinado. Ahora, ningún llamado a los jóvenes o a los niños es tan urgente como el de Dios. Jesús nos dice que muchos niños están pereciendo como resultado de las malas influencias, ahí está el internet, ¿no? Cuando no es vigilado por los padres, o por el descuido de los padres, o por la falta de disciplina de los padres. Dice en Mateo 18:14, así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Así que tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos, tenemos que amonestarlos. Ahora, la pregunta es esa, ¿cómo estamos formando a nuestros hijos? Porque Dios nos llamó para formarlos, para formar sus vidas. ¿Qué clase de ejemplo les estamos dando? De palabra y con nuestras vidas. Dios nos dice con intenso clamor, padres, padres, ¿dónde están sus hijos? ¿Cómo están educando a mis hijos que puse bajo su cuidado? Porque realmente nuestros hijos son de Él. Y si usted no tiene hijos en lo natural, tiene hijos espirituales. Y usted tiene esa misma responsabilidad con los hijos espirituales. La palabra de Dios dice, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, mientras lo tienes contigo. No te hagas cómplice de su muerte. Y está hablando de la muerte espiritual. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cuántos padres? Por ejemplo, el rey David fue excelente rey, pero fue un mal padre. No disciplinó a sus hijos y se perdieron. Varios de sus hijos sabemos que no están en el cielo. Amnón, que violó a su hermana. Absalón, que se rebeló contra David. Adonías también, por lo menos, eso sabemos que ya no están ahí con él. Y él los perdió por su descuido. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuántos futuros hombres o mujeres de Dios hay en esta comunidad? Yo creo que hay muchos de nuestros hijos, futuros grandes hombres de Dios y mujeres de Dios aquí en esta congregación. Así que ore por ellos, forme sus vidas, como decía en la parte de allá arriba. Otro intenso clamor de Dios es su pasión por alcanzar a otros para Cristo, por la evangelización. Jesús al hablar de su ciudad dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas
pero no quisiste. Qué tremendo reproche a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y vean, Jesús pudo ver en el Espíritu la futura destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y hasta mencionó un tiempo. Dice, les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Lo dijo en el año 33. En el año 70, antes de 40 años, las tropas romanas sitiaron la ciudad de Jerusalén y mataron a miles y miles de personas, ¿no? Y aquí está viendo en su visión las tropas romanas rodeando la ciudad de Jerusalén, prendiendo fuego, ¿no? Ahora, en su espíritu Jesús veía las orgullosas legiones romanas atacando a la ciudad, el templo ardiendo, las calles ensangrentadas, muchos judíos crucificados, fíjense, más de 500 diarios, y a los sobrevivientes siendo deportados hacia muchas naciones. Alguien estima, dice Flavio Josefo, el historiador judío, que en ese tiempo había en Jerusalén 1 millón de judíos cuando los sitiaron los romanos. Así que imagínense a cuántos mataron, por lo menos 500,000, y al otro 500,000 se lo llevaron y lo dispersaron por todo el mundo. Los judíos es el único pueblo que está dispersado por todas las naciones, tal como el Señor lo dice en la Biblia. Encontramos judíos en Alaska, en Argentina, por toda Europa, en África, en distintos lados. Es el único pueblo que está dispersado. Usted puede buscar mexicanos en otros lados y a lo mejor no los encuentra, solo que anden de viaje. Pero los judíos viviendo en todas esas naciones porque fueron deportados ahí, tal como la palabra de Dios lo dice. Un día le dijeron a un gobernante, el gobernante le dijo a un creyente, a ver, dime un milagro del que yo pueda ver algo ahora. Y él le dice, el pueblo de Israel. ¿Cómo? ¿Sí? El Señor dijo que los israelitas iban a ser dispersados por todo el mundo y que iban a regresar a su tierra. El 14 de mayo de 48 Israel llegó como nación. Y también fueron deportados, como el Señor lo dijo, ¿no? Y que después que los judíos iban a convertirse y a buscar a Dios. Eso lo vamos a ver nosotros en el futuro, porque todavía no sucede. Pero lo vamos a ver. Entonces ahí vemos el cumplimiento con el pueblo de Israel. Ahora nosotros que estamos cerca de la segunda venida de Cristo, al estudiar las profecías cumplidas, fíjense, más de 450 profecías cumplidas de un total de más de 600 profecías acerca de su regreso. A la luz del libro de Apocalipsis podríamos ver las ciudades del mundo ardiendo y exclamar, tierra, tierra, ¿cuántas veces llamamos a tus hijos para que se arrepintieran? ¿Qué dice Mateo 24:14? Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjense, es algo que falta. Pero esa es realmente una de las pocas profecías que quedan. Una es la aparición del anticristo y otra es la predicación del evangelio antes de que venga Cristo por segunda vez, dice. Este evangelio del reino se predicará. Y los que hemos fallado somos los cristianos en predicarlo. Fíjense, Jesús lloró al contemplar el número tan pequeño de los convertidos. Él volvió una y otra vez a Jerusalén diciendo, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Hasta que finalmente su llamado al arrepentimiento le costó rendir su propia vida. Tuvo que morir en la cruz por nosotros. ¿Qué dice Romanos 5:10? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, antes de convertirnos, aunque usted diga, yo nunca fui enemigo de Dios, cuando usted vivía en sus pecados haciendo su propia voluntad, era enemigo de Dios aunque usted no lo quisiera. Entonces, si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Dice Romanos 5:10. Ahora, Dios quiere que haya en nosotros ese mismo amor y clamor intensos por nuestra nación, para que a su vez nos lleve a orar intensamente por nuestros compatriotas, tan llenos de religión y tradiciones y tan alejados de Cristo. Quizá el clamor de Dios por nuestra nación sería, México, México, tan lleno de religiosidad e idolatría, busca a Jesús, tu Salvador. Ese debe ser nuestro clamor. Por eso debemos de compartirle a Cristo a tanta gente en nuestra nación, ¿no? Jesucristo es la piedra, dice en Hechos 4:11 y 12, que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación. ¿En quién más hay salvación? En ningún otro. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos o salvados. Solo el nombre de Jesús. Así que ni san este ni san el otro, sino solo el Señor. El mero mero, ¿no? Ahora,
Otro clamor intenso lo encontramos en la oración de Jesús mientras llevaba nuestros pecados en la cruz y dejó de sentir la presencia y el amor del Padre. Él exclamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque se sintió solo, porque estaba llevando el pecado de ustedes y el mío ahí en la cruz. Y el Padre le tuvo que dar la espalda a su Hijo. En conclusión, que el Espíritu Santo ponga en cada cristiano un clamor intenso por nuestro país, afectado por tanta violencia, drogas, pornografía, religiosidad vacía, ideologías anticristianas, catástrofes climáticas, vean toda la gente en el centro del país que está muriendo de hambre, etcétera, el cual nos lleve a interceder por Dios desde lo más profundo de nuestro corazón diciendo, México, México, Dios te ama tanto que envió a su propio Hijo a morir en la cruz para llevarnos al arrepentimiento, reconociendo que solo en Cristo hay salvación. Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día. Ayúdanos, Señor, a que haya en nosotros ese mismo clamor que hubo en tu Hijo Jesús, de orar, de interceder por nuestra patria, de orar por nuestros gobernantes, de orar por la gente, para que muchos en nuestro país sean salvos, para que muchos aquí en la ciudad de Mexicali te puedan conocer de una manera personal. Padre, clamamos por nuestra ciudad, clamamos por nuestro estado, clamamos por nuestro país, te pedimos por la gente que vive en esta nación, Señor, para que muchos puedan llegar a conocerte de una manera personal y que aquí levantes misioneros que vayan a otras naciones de la tierra a llevar el mensaje de tu amor, de entrega, de sacrificio por la gente, porque tú amas a la gente, que haya ese amor en cada uno de nosotros por tanta gente, tantos compatriotas nuestros que se están perdiendo ante la indiferencia nuestra muchas veces. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Pon, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros esa compasión y esa intensidad de amor como lo hubo en tu Hijo Jesús para interceder por nuestra ciudad, por nuestra nación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Que el Señor ponga ese sentir y ese amor, pero que muchos no están entregados a Él de corazón, ¿no? Jesús le dijo a Pedro, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Fíjense lo que dice, no estoy orando por ti para que no tengas problemas. Las broncas te van a venir, sino para que no falle tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, porque se iba a alejar del Señor, fortalece a tus hermanos cuando regreses, ¿no? Y con gran compasión añade otra vez, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Ya ven que se alejó del Señor ahí cuando lo negó, ¿no? El apóstol Pedro, tanto que había dicho que lo iba a seguir. Ahora, las únicas otras dos ocasiones cuando alguien en la Biblia clama pronunciando 2 veces su nombre es cuando los discípulos estaban en una barca enfrentando una fuerte tempestad. Y vean lo que dijeron los discípulos. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, le gritaron, ¿no? Y el Señor estaba dormido. Mire, yo no creo que estaba tan dormido. Más bien que se hacía el dormido, porque en medio de una tormenta pues está difícil dormirse, ¿no? Se hacía el dormido para ver qué hacían los discípulos. Él estaba tranquilo, con paz, porque sabía que no le iba a pasar nada. Mientras el Señor estuviera ahí en la barca no iba a pasar nada a nadie, ¿no? Él lo sabía. Y por eso les tuvo que hablar después él. El segundo caso es el de las vírgenes insensatas que llegaron ante el Señor y encontraron la puerta cerrada. Fíjense, eran vírgenes. Esto nos habla de que de alguna manera había una bondad en sus vidas. Una persona puede decir que es muy espiritual, pero si anda criticando, ya sabemos que es espiritual políticamente hablando. Porque si no, va a estar siempre agradecido con Dios, es una característica. Otra, se va a distinguir por mostrar un amor e interés genuino por la gente. Si no hay un amor e interés genuino, pues es que no hay esa espiritualidad de la que presume. Y por último, el ser humilde. Si una persona no manifiesta humildad, a mí me habla de que no está cerca de Dios. Porque una característica clave en Jesús fue su humildad siempre, ¿no? Siendo Dios, y siempre fue muy humilde.
Y encontramos en ellos una característica común. Fíjese, la intensidad de su amor. ¿Eh? No, sí cambia. Lo que no pasa es que no me marca, no alcanza a señalar. Fíjese, Pablo lo aprendió de Cristo, dice. Ahora sí. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. A él no le importaba ofrendar y dar de lo suyo para ayudar a la gente necesitada. Y aún yo mismo me gastaré del todo, en su salud, en todo, por amor de vuestras almas. Aunque amándoles más, sea yo amado menos. No le importaba. Tenía esa clase de amor, de entrega, aunque no se le correspondiera. Fíjese, el amor de Dios no es un amor de correspondencia. Yo tengo que amar, aunque la otra persona no me corresponda. Ahora, el amor de Dios, fíjese, es un amor que se entrega, ¿no? Un amor que se da. Fíjese, porque Dios dice que respetemos a nuestras autoridades. Si usted no vota, no puede quejarse por el presidente que salga, ni delante de Dios, acuérdese. Tiene que votar porque Dios nos manda a cumplir con ese deber cívico, ¿no? Así que lo tenemos que hacer, ¿eh? Por el que el Señor le ponga en su corazón, pero vote. Bueno, pues vamos a entrar en el tema del día de ahora, la intensidad del amor de Cristo. Y vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona que aquí se encuentra, a cada familia. Pedimos tu bendición sobre cada familia, tu protección, tu gracia, tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto delante de tu presencia. Señor, que cumplamos nuestras responsabilidades cívicas también, Señor, votando por la persona que tú pongas en nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno que quiere lo mejor para nosotros, para nuestras vidas y para nuestras familias. Te pedimos que a través de esta enseñanza nos acerques más a ti, a reconocer nuestra necesidad de ti en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre, a ver si me ayudan arriba porque no quiere cambiar. Ok, fíjense, al observar con cuidado a los siervos de Dios más espirituales que yo he conocido en mi vida, fíjense, nos daremos cuenta que siempre están agradecidos con Dios. Esa es una característica. El amor de Dios es tan grande que aun siendo todopoderoso se humilló y nos amó al grado de enviar a su Hijo a padecer una muerte terrible en la cruz para salvarnos de la condenación. Dice, siendo todopoderoso, teniendo todo el poder para hacer lo que Él quiera, Él tomó la decisión de humillarse por amor a ustedes y a mí. Y fíjense que nos dice lo que nos dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, y ahí puede poner su nombre, a mí, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De esa manera nos amó. No le importó, Él quería que tuviéramos vida eterna. Bueno, Cristo manifestó en todo momento el amor de su Padre. Fíjense siempre. La Biblia nos revela la intensidad de su amor para con nosotros cuando gime diciendo una y otra vez, Simón, gracias, Simón, Simón, Marta, Marta, y al encontrarse con Pablo dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En esa repetición doble de un nombre nos habla de la intensidad de su amor. A ver, bueno. Fíjense, en todo el Nuevo Testamento no encontramos a ningún otro personaje duplicando un nombre como lo hace Jesús, con una gran pasión y compasión. Otros lo hacen, pero sin esa pasión y compasión, que tanto contrastan con esta época de tibieza espiritual. Ahora tanta tibieza, tanta gente que habla del Señor como nunca antes, ¿no? Como un creyente que es creyente, pero no tenían aceite en sus lámparas. Después llegaron también las otras, Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta, Señor, Señor, ábrenos la puerta, ¿no? Y Jesús les contestó, no, no las conozco. Qué tremenda palabra, ¿eh? Ustedes iban los domingos a amistad familiar, pero no tenían una relación conmigo, no las conozco. Agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora de la venida del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es uno de los versículos que asustan, ¿eh?
Fíjense, el profundo clamor que los hombres muestran en el instante de un peligro de muerte, o que los perdidos manifiestan cuando se dan cuenta de su condenación, ese es precisamente el clamor intenso que diariamente nos muestra Cristo. Lo vemos también en el caso de Marta, la hermana de Lázaro. Fíjense, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ella estaba muy preocupada preparándole algo al Señor de comer, ¿no? Y le dije: Señor, mira, María, mi hermana, no me ayuda, ella está ahí contigo, ¿no? Y él le dijo: ella está ocupada en lo esencial, que era servir al Señor. Y la otra le estaba preparando unos taquitos al Señor, Marta. Y el Señor quería quesadillas. Entonces, la que iba a saber qué quería era la que estaba junto a él, ¿no? La otra le preparó lo que a ella le daba la gana, ¿no? Entonces, hay que preguntarle al Señor qué quiere, ¿no? Ahora, esto lo encontramos en las vidas de muchos creyentes, quienes debido a los múltiples afanes de la vida, las ocupaciones,